Si piensas en el concepto escribir, lo más probable es que te vengan a la mente palabras así, escritas en el alfabeto latino, en el que cada símbolo representa un sonido. Pero, ¿esto también es una palabra? ¿Y esta serie de trazos qué quiere decir? ¿Este signo también representa un sonido? Sociedades diversas tienen variados modos de plasmar su lengua. Acompáñanos a descubrir cómo se escribe en diferentes culturas. Los sistemas de escritura. Un sistema de escritura es una manera de representar de manera gráfica algo que se pueda expresar mediante el lenguaje. Pero no todas las imágenes son escritura. Antes de que la gente escribiera, ya plasmaba sus ideas en forma de dibujos o pinturas desde hace unos 45,000 años. Y en el año 9000 antes de nuestra era, aparecieron en Mesopotamia los primeros números. Pero fue hasta el año 6600 antes de nuestra era cuando en China se trazaron en caparazones de tortuga los primeros signos que parecen representar ideas articuladas. Estas imágenes, llamadas escritura Yahoo, no han sido descifradas y quizá eran símbolos mágicos más que representaciones del habla. O sea, todavía no eran propiamente sistemas de escritura. En todo caso, se trata de protoescritura. También son sistemas de protoescritura estas marcas hechas en un amuleto de arcilla de la cultura de Vinca en Rumania en el año 4500 antes de nuestra era, y la escritura del Indo plasmada en estos sellos de arcilla del año 3500 antes de nuestra era en lo que hoy es Afganistán y Pakistán. Fue un par de siglos después, alrededor del 3300 antes de nuestra era, cuando surgieron los primeros sistemas de escritura cuneiforme y los jeroglíficos egipcios, casi al mismo tiempo. Sus primeros textos literarios aparecieron alrededor del 2600. De manera independiente se desarrolló la escritura china alrededor del año 1600 antes de nuestra era, y también surgieron de manera independiente las escrituras olmeca en el año 900 antes de nuestra era y la maya en el año 300 también antes de nuestra era. El primer alfabeto propiamente dicho debió haber surgido en el año 2000 antes de nuestra era. ¿Cuántas veces he dicho antes de nuestra era? Los esclavos semitas que vivían en Egipto no sabían descifrar el complejo sistema jeroglífico que necesitaba montones de pictogramas, así que seleccionaron un número reducido de signos que representaban sonidos y no ideas para plasmar su propio idioma. Así nacieron el protosinaítico y la escritura semítica, que solo tenía consonantes. De ella evolucionaron el alfabeto hebreo, el sudarábico y el fenicio, y de ellos todos los alfabetos actuales. Los elementos básicos de todo sistema de escritura son los grafemas, también llamados glifos o signos, las unidades visuales mínimas de significado que pueden representar fonemas o sonidos. Por ejemplo, A. También son grafemas los signos de puntuación que representan algo diferente a un sonido. Algo curioso, un grafema puede tener variaciones conocidas como alógrafos que, aunque se vean diferentes, representan lo mismo. De las distintas maneras como los grafemas se relacionan con su significado, surgen los diferentes sistemas de escritura. Aunque varios autores los clasifican de diferentes maneras, a grandes rasgos se pueden clasificar en 4: logográfico, silábico, alfabético y característico. El sistema más antiguo es el logográfico, en el que un carácter representa una palabra. El chino es el único sistema de escritura logográfico sobreviviente, y sus caracteres también son usados en el idioma japonés con los mismos significados, aunque con pronunciaciones diferentes. Algunos signos son muy parecidos a aquello que representan. Mira este, parece un muñequito abriendo los brazos. En chino se pronuncia da y en japonés o dai, y significa grande. Otros son más complejos, como este que, ¿adivinas qué significa? Amor. La imagen ya no es tan evidente. A diferencia de los sistemas alfabéticos que tienen unas cuantas decenas de signos, los sistemas logográficos pueden ser imprácticos. Como existen miles de conceptos, hay que inventar y aprender miles de signos. El chino tiene más de 50,000 caracteres. Pero no te preocupes, para la vida diaria solo necesitas aprenderte unos 3,000. Los demás sistemas, en vez de representar ideas con sus caracteres, representan sonidos. En los sistemas silábicos, cada signo representa
Pues una sílaba. El griego micénico lineal B es silábico y también el cherokee. Esta es la palabra cherokee para amor. Adageyudi. Adageyudi. El japonés tiene, además de los caracteres chinos conocidos como kanji, dos silabarios, el katakana y el hiragana. Aquí puedes ver en hiragana sílabas como a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko. En total son 46 caracteres y la única consonante que puede ir sola es N. En la escritura alfabética, cada sonido se representa por un signo diferente. El alfabeto latino, descendiente del griego, seguro ya lo conoces. Lo usamos en el español, el inglés y la mayor parte de los idiomas europeos. Además de sonidos, incluye espacios y signos de puntuación. Otro alfabeto es el cirílico, que también desciende del griego, pero con caracteres del glagolítico, inventado por los monjes para evangelizar a los pueblos eslavos. Este se usa en Rusia, Mongolia y otros países de Eurasia. Dentro de los sistemas alfabéticos destaca el de tipo abjad, como el hebreo, un alfabeto semítico que solo tiene consonantes y las vocales prácticamente hay que inferirlas. Una variante son los sistemas abúgidas, que se parecen un poco a los silábicos, solo tienen consonantes, pero estas tienen alguna modificación para denotar qué vocal sigue. En Devanagari, usado en sánscrito y en nepalí, este signo se pronuncia k y también k, pero si le agregamos esto es ki. Si queremos que diga ik, tenemos que añadirle un trazo diferente, aunque siga el orden de lectura. Por último, están los sistemas característicos. El único que se puede llamar así con toda propiedad es el Hangul de Corea. Aunque este signo parece un logograma, en realidad es una palabra formada por varios caracteres y una sola sílaba. En coreano, oso se dice gom, y para escribirlo hay que poner la consonante G, la vocal O y hasta abajo la vocal M. Es como un alfabeto, pero ahorrando espacio. Amor en coreano se dice sarang. Son dos sílabas y se escribe así: S-A-R-A-N-G. Aunque pareciera que los sistemas de escritura se inventaron hace muchísimo tiempo, todavía hay lenguas que están buscando el suyo. En los países de África Occidental, desde el siglo XIX hasta la fecha, se han inventado más de 20 sistemas de escritura. En 1980, por ejemplo, un par de hermanos de Guinea inventaron el Adlan para la lengua fulani, ya que la escritura de origen árabe no se adaptaba a los sonidos de su lengua. Incluso nosotros, cuando escribimos, empezamos a usar estos curiosos ideogramas llamados emojis, que, aunque no significan exactamente lo mismo para todos, vaya que plasman significado. ¿Se irán a integrar alguna vez a nuestro sistema de escritura? ¿Y a ti? El escritor argentino Jorge Luis Borges dijo: todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. Para entendernos y darnos a entender, las partes involucradas debemos tener algo en común, compartir el mismo lenguaje y las mismas palabras. Estas se construyen a partir de un código, es decir, de un alfabeto. Pero, ¿quién inventó las letras? El origen del alfabeto. No se sabe a ciencia cierta quién fue el primer ser humano al que se le ocurrió desarrollar un sistema alfabético. Sabemos que los primeros textos eran representaciones de números. Después pasaron a una combinación de números y dibujos de animales llamados pictogramas, desarrollado principalmente en Mesopotamia en el año 3200 a.C. La escritura se realizaba grabando en placas de arcilla mojada con una punta de caña hueca que dejaba marcas en forma de cuña. Una vez que se secaban, las placas eran muy duras. Gracias a eso contamos con varios ejemplares hasta la actualidad. Quien descifró la escritura cuneiforme fue un académico alemán de 27 años llamado Georg Friedrich Grotefend. George hizo una apuesta con sus amigos respecto a que sería capaz de descifrar la escritura cuneiforme basándose únicamente en unas malas copias de inscripciones halladas por excavadores en Persépolis. Con mucho empeño logró lo que muchos especialistas de la época no habían conseguido: comprobar que las inscripciones no eran adornos
adornos o dibujos, sino que la escritura se realizaba de arriba a abajo y de izquierda a derecha, e identificó la repetición de algunas palabras, lo que le permitió descifrar un abecedario compuesto por 30 letras. Durante 2000 años, la escritura cuneiforme fue utilizada para registrar todo tipo de cosas, desde crónicas de la realeza hasta cartas privadas, litigios, poesía y conjuros mágicos, de algunos de los cuales se hacían numerosas copias. También en el antiguo Egipto, los jeroglíficos fueron utilizados como uno de los primeros tipos de escritura, alrededor del año 3200 a.C. La palabra jeroglífico viene de dos palabras griegas: hieros, sagrado, y glifein, escritura. Los mayas en América y el imperio hitita en Asia Menor también tenían un sistema de escritura jeroglífica. Hay coincidencias en las tres distintas culturas. Solo los sacerdotes, los escribas y miembros de la realeza sabían cómo escribirlos y leerlos. La escritura basada en imágenes es muy compleja de traducir debido a la gran cantidad de símbolos que existen en el vocabulario. Se considera que hay más de 700 jeroglíficos en las escrituras egipcias. Durante mucho tiempo, esa serie de imágenes no tuvieron ningún significado, hasta que en 1799 los soldados del ejército de Napoleón Bonaparte encontraron un enorme bloque de granito enterrado en la región de Rosetta, que contenía un texto del antiguo Egipto escrito en 3 versiones: jeroglíficos, egipcio demótico y griego antiguo. Los soldados preservaron esa piedra y 23 años después, en 1822, el francés Jean-François Champollion logró darle significado gracias a la versión que estaba escrita en griego. Los jeroglíficos podían ser escritos y leídos en diferente orden. Todo depende de hacia dónde se encuentran mirando los signos. Por ejemplo, si el dibujo estaba viendo hacia la izquierda, se leerían de izquierda a derecha. El alfabeto fonético, con una treintena de signos, en el que cada grafía representa un sonido, fue inventado por los caldeos alrededor del año 1500 a.C. y tuvo un gran desarrollo en Fenicia, donde se redujo a unas 22 consonantes. Más tarde serían los griegos, tras importar el alfabeto fenicio, los que añadirían las vocales alrededor del año 800 a.C., quedando configurado el alfabeto que ahora conocemos. Habíamos dicho que en un principio las letras eran representaciones de números y dibujos de animales. Ahora te mostraremos un ejemplo esperando que puedas reconocer de qué letra se trata. ¿De qué letra se trata? Seguro identificas que es el dibujo de una cabeza de un buey, pero ¿en qué letra se convertirá? ¿No la reconoces? A ver, ahora los fenicios en el año 1000 a.C. la han modificado y la llaman Alep. ¿Aún no? Seguro ya la has reconocido. Ahora estamos en el año 750 a.C. y los griegos la llaman Alfa. Efectivamente, se trata de la letra A. ¿Verdad que nunca se te hubiera ocurrido que nació siendo un buey? Ahora inténtalo con esta otra imagen. ¿De qué letra se tratará? ¿Qué parece? Sí, es una figura geométrica que representa una puerta, pero en algunos cientos de años más será una letra. Los fenicios la llaman Dalet. Los griegos la adoptan ahora en el año 750 a.C. y la llaman Delta. Si asociaste la imagen o el nombre a la letra D, ¡felicidades! Esta letra te va a sorprender. Sí, es la representación de un hombrecillo gritando: ¡Hey! Apuesto que no adivinas en qué letra me convertiré en un futuro. El hombrecito ahora parece más contento. Y sí, este garabato en el 1500 a.C. era una palabra. ¿Sabes cuál? Se pronunciaba Halu y significaba júbilo. Esta letra no se parece mucho a la anterior. Una pista: los fenicios la llamaron G. Los griegos ahora llaman a esta letra Epsilon en el año 750 a.C. Ese pequeño hombre que gritaba varios siglos después se ha convertido en la letra E. La transformación de esta letra es muy interesante. Esta imagen es una flecha en el alfabeto quemético de Egipto.
Esta letra o símbolo en el alfabeto semítico, 1500 a.C., se parece al símbolo de igual. Es difícil imaginar en qué letra se transformará. Los fenicios en el 750 a.C. lo modificaron así y lo llamaron Sayin, que significa arma. Esta forma a la letra se la dieron los griegos en el año 750 a.C. y la llamaron Z. Efectivamente, esta es una letra que lleva miles de años siendo igual, la Z. Cada letra del abecedario tiene una historia igual de interesante. No todas las culturas cuentan con un alfabeto. Algunas culturas orientales, como la china y la japonesa, tienen un sistema de símbolos. A diferencia de un alfabeto que representa sonidos, cada carácter chino, por ejemplo, tiene un significado único. No todas las palabras chinas se hacen usando un solo carácter. Muchas son hechas con una combinación de ellos. La escritura china es el sistema más antiguo en uso continuo como lenguaje vivo. Quiere decir que, como ahora se escribe, es igual que hace miles de años. También existen algunos códigos, como el código Morse, y alfabetos cifrados, que se han desarrollado con la intención de que pocas personas los entiendan. Estos alfabetos particulares se crean durante la guerra, para que el enemigo no se entere de los planes. Hay distintos modos de cifrar mensajes. Incluso, algunos los podrías realizar tú para poder mandar mensajes entre tus amigos que nadie más entienda. Aquí te compartimos 3 ejemplos. El cifrado de Julio César o de traslación. Se sustituye cada letra por otra que está a una cierta distancia fija. Por ejemplo, en el cifrado original de Julio César se trasladan las letras 3 posiciones. Así, la A se convertirá en D, la B se convertirá en E, y así se continuará hasta la W, que se convertirá en Z. Y volviendo al principio, la X se convertirá en A, la Y en B y la Z en C. Sustitución. En general, se puede sustituir de forma directa el alfabeto normal por una colección de símbolos cualquiera, letras o números. Un ejemplo sería el cifrado francmasón o la cifra Pigpen, que fue utilizada por los masones en el siglo XVIII. El método de Francis Bacon, que sustituye las letras del alfabeto por grupos de 5 caracteres compuestos por las letras A y B. Así, A es A, o T es B-A-A-B-A. Es decir, en esencia se sustituye cada letra por un número binario de 5 dígitos, si pensamos que la A es 0 y la B es 1. Entre las curiosidades relacionadas con el alfabeto, por ejemplo, existen textos en donde deliberadamente deciden excluir una letra del alfabeto. A eso se llama lipograma. Por ejemplo, en inglés es la novela Gatsby, campeón de la juventud, de 1939, que es una historia de más de 50,000 palabras. La letra E nunca aparece. Un lipograma francés de 1969 es la novela de Georges Perec, El secuestro, que tampoco contiene la letra E. La traducción a inglés tampoco la usa, a pesar de ser la letra más común en ambos idiomas. Una frase que contiene todas las letras del alfabeto se llama pangrama, como esta. Le gustaba cenar un exquisito sándwich de jamón con zumo de piña y vodka frío. Su autor es Francisco J. Briz Hidalgo. Contar con un alfabeto o un sistema de símbolos es fundamental para el desarrollo de la humanidad, ya que a diferencia del lenguaje hablado, que con el paso del tiempo puede perder sentido y significado, algo así como lo que ocurre cuando juegas al teléfono descompuesto, la palabra escrita nos permite entender, analizar y preservar las ideas. Pero así como las culturas se van transformando, es posible que a nuestro alfabeto se le agreguen letras con nuevos sonidos o algunas desaparezcan porque ya no son necesarias. La humanidad está en evolución constante. Aún falta mucho que decir, y eso puede requerir la creación de nuevas letras y palabras. Curioso.